Mi nombre es Álvaro Pareja Castro, sociólogo, músico, periodista cultural. Esta charla va a estar centrada o va a tener como lugar el Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío y todo lo que ha representado este proyecto ya con cerca de 42 años como una propuesta que desde lo regional lidera un proyecto con estas características en todo el país. Y creo que también a nivel internacional también creo que se ha dimensionado hasta donde se ha podido hoy con las posibilidades de la tecnología, lo que nos ha permitido llegar a unos públicos y a unas respuestas que no pensábamos que tuvieran esa dimensión ya más planetaria, más de una cobertura pues tan amplia. Pues a ver, quisiera como de alguna manera como dar unas ideas porque surgen, por lo menos para mí, porque la idea de un centro de documentación e investigación musical regional. En ese caso, pues, concretamente alrededor del patrimonio musical del Quindío. Inicialmente, aunque yo desde joven tuve contactos, pues era muy buen lector desde de niño y estudié en unas condiciones muy favorables en la ciudad de Medellín. Yo hice la primaria en la Universidad Pontificia Bolivariana, luego obviamente pues un colegio, iniciarse en un ambiente tan, digamos, ya académicamente en ese nivel de una universidad, de estar como un niño en un campo universitario, pues no es lo mismo que las experiencias que tengan otros niños, y más estoy hablando en los años 50. Luego ingreso al bachillerato y continúo también en un ambiente universitario porque hice mi bachillerato en el Liceo de la Universidad de Medellín, de manera que siempre estuve rodeado del campo académico que me permitía una visión muy universal, muy amplia y pues no tan estrecha como haber estado posiblemente en otros colegios muy distintos. Cuando de pronto un estudiante tiene que demorar solo hasta que salga del bachillerato para llegar a tener la posibilidad de estar en un espacio de ese nivel académico. Y no, yo desde niño, además de que estudiaba, jugaba en un campus universitario. Eso a mí me planteó unas conductas y unas dimensiones posiblemente como escolar, como estudiante. Y de manera que tuve oportunidades de estar muy cerca de espacios académicos con unas buenas bibliotecas, un mundo del libro y de las colecciones de revistas y periódicos que no las hubiera tenido en otros colegios. Un interés muy particular por las bibliotecas, por esa ciencia, que además forma parte muy importante del soporte del Centro de Documentación nuestro. Es decir, es un lugar que para nosotros ha sido muy importante para la parte investigativa, para la consulta, y también de participar en, digamos, en líneas de desarrollo mismo bibliotecológico, como el caso de aquí en la Universidad del Quindío, en la biblioteca de la universidad. Ya en los años 80, y para el proyecto particularmente en el campo musical que nosotros emprendimos, Marta Cecilia y yo, ya no eran las bibliotecas investigativa por parte de nosotros, porque se había abierto en el mundo una propuesta nueva de investigación, de dotación y de información que ya rompía los parámetros o los paradigmas de la biblioteca tradicional y de la que todavía se mantiene en esa línea, exclusivamente sobre libros o de colecciones de revistas y periódicos, y digamos que ahí se detiene básicamente todo y toda la visión, misión y todas las iniciativas están alrededor de lo que le puede aportar un centro bibliotecario
a uno sería no como quien crea esos documentos para promover más público y para ofrecer esa propuesta creativa a través del libro o del texto. Entonces, nosotros teníamos que ver como ese paradigma de la biblioteca. Sí. Y entonces empezamos a ver de que muchos testimonios, muchos documentos o ese inventario de los resultados de todo este trabajo de investigación no estaban en el marco de esa tradición bibliotecológica, porque entonces aparecían las colecciones audiovisuales, las colecciones de discos, las colecciones de instrumentos, las colecciones de partitura o de ese lenguaje escrito, pero que es muy especializado en el campo de la música y hay que aprender a leer como músico ese momento. Ese documento no puede ser expuesto, incluso en la misma biblioteca, si se expone, no van a tener el interés muy general, sino que es una lectura ya muy especializada. Y fuera de eso también los archivos de fotografía, pues tanto de imágenes fijas, imágenes de movimiento, todo lo que tiene que ver con el archivo de obras que tengan que ver con la música. Entonces es otra colección que no encaja en una biblioteca. O podría seguir enumerando las mismas colecciones de instrumentos o la organología musical. Estoy dando muestras de cómo había necesidad de crear una, casi que se proponía dentro del desarrollo bibliotecológico ampliar o los centros abrían el abanico al documento y a una, por decirlo así, a una línea de investigación y a una nueva propuesta de consulta documental. Empiezan a surgir o a desarrollarse estas propuestas de centros de documentación en el país, yo creo que hace más o menos unos 50 años, hasta hoy. Eh, que es una historia pues relativamente corta, una historia que en relación a las bibliotecas o a los centros bibliotecarios, pues es una historia ya casi con 500 años Sí. de historia muy antigua. Sí. Pero esto que corresponde a la modernidad y a otras fuentes que no son propias de la tradición bibliotecológica, entonces, por eso me parece muy importante que el Festival Quindío se haya abierto, no se haya quedado como programa de bibliotecología, sino que también involucre también el enfoque archivístico y también la documentación, aunque no pensamos como centro de documentación, pero ya prácticamente reúne tres dimensiones muy distintas. Sí. Yo, claro que yo no conozco en este momento cómo está el pensum de la carrera de ustedes. Mm. En una época que estuve muy cerca de los directores y de algunos profesores. Yo últimamente no, he estado muy desconectado de esta carrera, Sí. ya por los compromisos nuestros y porque yo me retiré hace 21 años que me jubilé a la universidad. Pues perdí el contacto que he mantenido a través sobre todo de la biblioteca y del director, que ha sido un colaborador y siendo estudiante, eh, estuvo involucrado en el comienzo de la organización de la biblioteca musical y de los encuentros que hacíamos con el Ministerio de Cultura, con Colcultura y luego con el Ministerio de Cultura, hasta, como te digo, hace para hasta unos 5 o 6 años, Sí. que habían encuentros anuales de esa red y, y eso nos permitía estar muy actualizados
estar discutiendo, estar debatiendo o en la reflexión permanente sobre la problemática que teníamos, sobre pues, de conocer qué se estaba investigando o hasta dónde se estaba avanzando en ese campo de los centros de documentación dentro de esa particularidad musical aquí en Colombia. El centro de documentación del Museo Quimbaya, siendo un área tan importante acá en la parte cultural, conectada con una de las bibliotecas más importantes del país, como es la Luis Ángel Arango del Banco de la República, que además que tiene un carácter regional y acaban de hacer una digitalización de ese centro de documentación y entonces yo venía, o no yo, el centro de documentación se ha convertido en benefactor de ese centro de documentación, regalando, donando libros, revistas, sobre todo sobre el Quindío, que nosotros no las coleccionamos eh, y o de donaciones que nos hacen de bibliotecas, y entonces lo que yo encuentro del Quindío lo mando para la red de bibliotecas públicas o privadas de aquí del departamento, pero hemos privilegiado unos centros más que otros, entonces hemos privilegiado el centro, la biblioteca de doctores quindianos de la Universidad del Quindío y, y el centro de documentación del museo, que tiene una característica, por decirlo, como biblioteca de autores quindianos, aunque ellos no hablan de documentación de la cultura quindiana, sino creo que está más como en una dimensión más amplia del eje cafetero. Está el centro de documentación. Entonces, el centro de documentación, nosotros estábamos donando libros quindianos, periódicos, revistas y periódicos quindianos, porque pensábamos que era el lugar o el espacio donde debía estar esa información. Y les estamos entregando, como lo hacemos con todo el país, de documentos que están repetidos en la colección nuestra de discos, en todos los formatos, long play, discos de 45, CDs, cassette, bueno, todo lo que tenga que ver con el patrimonio musical del Quindío y con partituras, les entregamos material fotográfico y, y entonces ahora con el proyecto de digitalización, entonces ellos, todos los discos que yo les entregué para el centro de documentación, ellos me dijeron que como lo habían digitalizado, este año me llamaron y me dijeron que allá me tenían una caja y entonces me devolvieron todo lo que en físico de disco les había entregado. Sí. Los discos, los audios y entonces el documento físico original con su arte, con todo eso me lo devolvieron. El valor que tiene este material es para que ellos, no solamente, pues está bien que lo digitalicen, pero yo tengo, no es una idea conservadora, sino que salir de los documentos originales para mí es falla en un trabajo documental. La digitalización no va a resolver ni va a contar plenamente, completamente la historia del documento. Pero bueno, de todas maneras, eso será pues una discusión. Nosotros acá hemos tenido un respeto inmenso por esa historia documental en físico. Algunos documentos sí se pueden de pronto eliminar, dado la amplia difusión que tenga o que ese documento está presente en muchas colecciones. En tu carrera Sí. les corresponde esa reflexión y esa problemática y a los quienes estamos conservando, preservando y
y difundiendo estos documentos. sí, Bueno, entonces te quería contar que entonces también a nivel nacional hay dos enfoques. El enfoque nuestro es predominantemente investigativo. Somos un centro de investigación. Eso es lo fundamental del trabajo nuestro. No es lo documental, es lo investigativo. Cuando tú me dices cómo llegan los documentos acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llega la información que nosotros tenemos ya plasmada, soportada en esos soportes físicos, ¿cierto? De esa naturaleza tan diversa que rompe el esquema tradicional de una biblioteca o de un archivo. Entonces, lo fundamental es la parte investigativa. El documento que llega, yo diría que lo más importante es que el documento sea parte del resultado del trabajo de investigación. Y hablar de un centro de investigación es cierto. sí, Donde lo investigativo es lo fundamental con relación al documento. Digámosle que el 80% de los documentos que están en el archivo nuestro son resultados de toda la política investigativa. La búsqueda de ese documento ha sido fruto de un trabajo de campo alrededor de archivos, de bibliotecas, de archivos familiares, y ya de lo que nosotros también podamos descubrir de otra manera distinta. Entonces, no, cuando aquí se consigue un disco, no fue porque simplemente fue porque almacén y lo traje. Y cada disco está representado, es en un trabajo de campo, de ir a investigar esa realidad musical, el que está cantando quién es, a ir a entrevistarlo, ir a casi que a relujarle, a- a confrontar todo lo que él nos dice y todo lo que nos facilita, incluso hasta asesorarlo con sus mismas fuentes. Todo lo que he tenido que ver, archivo del centro de documentación, pueden haber por ahí unos 2.000 o 3.000 documentos que certifican la historia del centro. La historia, ya la historia, y mm, está el archivo del CDIMQ, mm, que es un archivo aparte de los otros archivos. sí, Entonces, toda la documentación, la historia del centro de documentación, o todos los documentos que han tenido que ver con eso. sí, sí, Todo, sí, todo lo que se ha publicado en periódicos y revistas, eh, todo el trabajo de extensión del centro de documentación, todo el trabajo del cancionero mayor del Quindío, que fue una obra que se publicó en 2 tomos y ha sido un trabajo eh, que ha dado para escribir mucho sobre eso. Pues lo que es la extensión es cómo nosotros hemos divulgado todo ese trabajo que se ha hecho durante 42 años, sí, incluyendo lo que se hace con el programa del Cancionero Mayor del Quindío, que es una cosa es el Cancionero publicado en 2 tomos, y lo otro es el Cancionero Mayor del Quindío, el magazine que durante 25 años hemos desarrollado aquí en el Quindío. sí, Eh, Ese es el programa de radio. Entonces que cada uno de esos da para escribir un libro. Hasta la historia de todas las reconocimientos y condecoraciones que hemos recibido en 40 años, eso hay toda una carpeta llena de cosas, mm, de certificados, de toda la cantidad de certificados que tienen participación en talleres, en seminarios, en conferencias. Bueno, mm, vayas a ver en dónde hemos estado metidos, ¿cierto? brutal, Todas las experiencias que el centro ha tenido en alianza con todas las instituciones públicas y privadas que hemos tenido. No, eso, pues nosotros queremos tener más o menos cerca de, en todo el archivo,
eh, pues yo le calculo 300 o 200.000 documentos Mm, que uf, conforman el archivo nuestro. Todo eso es el resultado del trabajo de investigación, de estudio, de reflexión, de confrontación, ¿no? De estar recorriendo estos 16 municipios y recorriendo medio país buscando y participando de todo el debate que se está dando alrededor de la música.